porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde las instalaciones del Museo de Arte Moderno aquí en la capital de la República. La invitación es para la comunidad educativa para que disfrute de las diferentes exposiciones temporales que tienen dispuestas para ustedes desde aquí, desde el Mambo. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Más de 60.000 docentes del país afectados por el no pago de las primas extralegales luego del fallo del Consejo de Estado. Estudiantes de la Escuela Normal Superior María Montessori en Bogotá realizan un proyecto educativo orientado a fortalecer el desarrollo educativo de sus estudiantes. El incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos con los estatales deja un sinsabor entre los trabajadores. Esta semana se reunieron en FECODE los representantes de los sindicatos de los 12 entes territoriales a los que se les viene negando el pago de la prima extralegal, con el objeto de unificar criterios y acciones para reivindicar el derecho. El gobierno se acogió al concepto del Consejo de Estado que indica que estas primas extralegales son inconstitucionales y decidió suspenderlas. A nuestro juicio este es un derecho adquirido y por tanto a partir de un concepto bastante cuestionable desde el punto de vista argumentativo y jurídico que, insisto, la ley expresa que no tiene carácter vinculante, pues mal puede desconocerse en estos derechos y dejar de pagarse como lo ordenó el gobierno nacional. El presidente de la Asociación de Docentes del Departamento de La Guajira señaló que el gobierno, al suspender estas primas, afectó el patrimonio económico de cerca de 2.000 docentes y alrededor de 650 administrativos de este departamento. El gobierno, insistimos en esa actitud arbitraria, suspendió la prima semestral de bonificación desde el segundo semestre del 2014 y a partir de julio del 2017 suspende el pago de la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad en su suspensión afecta al patrimonio económico de los maestros y su familia en la medida en que equivale al 25% del sueldo básico y se convierte en factor salarial. Cerca de 60.000 maestros y maestras se ven afectados por el no cumplimiento del pago de esas primas extralegales. Se pierden varias primas extralegales o departamentales en Antioquia. La prima de licenciado que se paga mensualmente, la prima de normalista, la prima de escuela nueva o de escuela unitaria. Esas todas se pagan mensuales y hay una que se paga 2 veces al año, en febrero y en agosto. Realmente se sienten perjudicados los maestros de Antioquia, puesto que eran recursos parte de su salario. Las conclusiones del encuentro es de realizar una reunión con Procuraduría General de la Nación para tratar el derecho a las primas extralegales, Jornada Nacional de Movilización para reclamar el derecho a estas primas y en cada departamento radicar derechos de petición exigiendo el pago de las primas para realizar las respectivas demandas si persisten las respuestas negativas. FECODE continúa realizando los encuentros con maestros a nivel regional en todo el territorio colombiano con el objeto de recoger insumos y opiniones para la construcción del Estatuto Único de la Profesión Docente, el cual será consensuado con la Comisión Tripartita. Se ha venido escuchando los aportes y apreciaciones de los maestros desde los ejes centrales de discusiones con el gobierno nacional para ser discutidos en la Comisión Tripartita encaminado a un nuevo estatuto. Los maestros están hablando sobre el tema del régimen disciplinario, están hablando sobre el régimen de ascenso, están hablando sobre el carácter de la carrera docente y están hablando sobre el régimen de derechos, especialmente en lo que tiene que ver con estudios, con años sabáticos, con formación permanente de maestros que posibilite una dinámica en la escala de ascenso. En los foros y seminarios se ha venido fortaleciendo las propuestas para ajustar temas de la carrera docente, inhabilidades y el escalafón docente. Hay ajustes en la parte que lo que tiene que ver en la parte disciplinar, si tenemos o no un régimen disciplinario
única y exclusivamente para el magisterio colombiano. Dos, como lo mencionaba anteriormente, lo que tiene que ver con el escalafón docente, cuáles son los grados y niveles para que el maestro y docente y directivo docente pueda ascender y reubicarse en el mismo, cuáles son los requisitos. Nosotros continuamos y ratificamos nuestra propuesta que tiene que ser a través de títulos, experiencia y producción académica. Creo que esos son los pilares de nosotros y es lo que estamos, el Comité Ejecutivo y FECODE, dentro de la propuesta. También otros elementos, lo que tiene que ver con la parte de carrera, derechos laborales de los maestros y en fin, un sinnúmero de capítulos y títulos que tienen que ver con este estatuto de la profesión docente. Maestros de Bogotá, Cundinamarca, Meta, Casanare, Tolima se reunieron para aclarar dudas y presentar propuestas. Hay propuestas de 5 regiones en las cuales dividimos el país. Vamos a solidificar esas propuestas, a concertarlas y las vamos a llevar a las distintas instancias para fortalecer el proceso de discusión desde el magisterio colombiano con el gobierno sobre el nuevo estatuto de la profesión docente, que saldrá no solamente de la mesa de negociaciones, sino de la lucha unificada de los maestros colombianos. El proyecto de Estatuto Profesional Docente busca la dignificación de la profesión docente y garantizar los derechos laborales de los maestros. Y tomen papel y lápiz porque en Encuentro les presentamos el cronograma de las reuniones de los Juegos Deportivos del Magisterio y del Encuentro Cultural y Folclórico Docente a realizarse del 1 al 7 de noviembre. En las reuniones se socializarán lo que serán los zonales nacionales para los Juegos de Magisterio en los deportes de conjunto, como lo es fútbol sala, fútbol, voleibol y baloncesto. Lo que se va a hacer en cada una de los zonales es, primero, presentar el reglamento por deporte, los cupos. Segundo, establecer los criterios de inscripción. Inicialmente, cada Secretaría de Educación debe inscribir a través del jefe de personal a los deportistas. Ellos, cuando llegan a la inscripción, deben traer la certificación de que son funcionarios en una resolución emitida por el secretario de Educación, trae la certificación de salud de que tienen la posibilidad de hacer práctica deportiva y estar inscritos en el deporte. Esos son los documentos básicos. El objetivo es reunirse con cada sindicato filial de cada departamento, con el Instituto de Deporte y Secretaría de Educación para socializar los reglamentos y cómo conformar el comité organizador de los zonales del magisterio. Conformar un comité organizador. El segundo es que la Secretaría, a través de la Oficina de Personal, lidere el proceso con el Instituto de Deporte, la Caja de Compensación y el presidente del sindicato filial de FECODE o uno de sus delegados. Allí se conforma el comité organizador y vamos a hacer visita de los escenarios para los 4 deportes, que van a ser cuadrangulares en la mayoría de las ciudades sedes, a excepción de Tunja, que se va a hacer un pentagonal porque son 5 departamentos participantes para completar 33 departamentos de competencia. Cada equipo debe contar mínimo con 13 deportistas, de 45 años, siempre en competencia en el desarrollo del partido. El cronograma de visita técnica será en Valledupar el 18 de septiembre, Montería 20 de septiembre, Neiva 21, en Villavicencio el 22 de septiembre, Pasto 24, en Armenia el 26 de septiembre, Tunja el 27 y en San José del Guaviare el 2 de octubre. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE. Buen día. Una vez suspendido el paro nacional, hemos venido en el proceso de trabajo de las comisiones que desarrollarán los puntos contemplados en el acta de acuerdo. Realmente un asunto engorroso, dispendioso y que refleja las intenciones del gobierno poner trabas y dilatar para incumplir. Eso no nos extraña, en tanto y por cuanto ese es el talante del neoliberalismo que guía el accionar del presidente Santos y la ministra de Educación. Tampoco nos debe extrañar y sorprender la compleja situación que se viene presentando con la licitación para la contratación de los servicios de salud. La prestación del servicio hoy en estado calamitoso y la etapa de selección de los nuevos operadores bien enredada a pesar de nuestras múltiples y reiteradas exigencias a la fiduprevisora, el Ministerio de Educación y los organismos de control para que vigilen y le garanticen al magisterio y nuestras familias
una clasificación transparente. Ni qué decir de lo traumático del compromiso pactado en materia de la reposición de contenidos y programaciones pendientes por el tiempo del paro, una posición revanchista y patibularia de parte del Ministerio de Educación, aupada por algunos secretarios de Educación y un pequeño grupo de rectores. Igual lo atinente a la encuesta en la evaluación de carácter diagnóstica formativa realizada por el Centro Nacional de Consultoría, lo cual violenta lo acordado al respecto. A pesar de los anteriores desafueros, llamamos al magisterio a no dejarnos amedrentar, a estar atentos y unidos en torno a las orientaciones de las filiales y FECODE, a mantenernos firmes en la causa de la lucha por la financiación de la educación, una salud digna, el cumplimiento de los acuerdos firmados y la defensa de nuestros derechos y reivindicaciones. Un feliz fin de semana. En Encuentro, información de interés para el magisterio colombiano. La Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, Red Estrado, y la Internacional de la Educación para América Latina convocan a los educadores, instituciones, estudiantes y sindicatos para participar el próximo 19 de septiembre en defensa de la educación pública. La Internacional de la Educación de América Latina y la Red de Estudios sobre el Trabajo Docente convocan actividades para celebrar el centenario de Paulo Freire. Nuestro sindicato CNTE convoca la movilización con la comunidad escolar. Vamos juntos a participar y protestar. Vamos juntos, numa só voz, participar y gritar en toda América Latina. No a la privatización de la educación. No a la pérdida de derechos de la clase trabajadora de la educación. As perdas de direitos da classe trabalhadora e dos trabalhadores em educação. La Red Estrado Colombia se integra a esta jornada y convoca a las instituciones educativas, a maestros y a organizaciones sociales a reflexionar y participar. A defender en primer lugar la educación pública, a defender la educación laica, a hacer posible una educación para todos, sin discriminaciones y sin exclusiones. Esto recordemos que ha sido un discurso y una retórica prácticamente de todos los gobiernos y las políticas educativas, pero efectivamente no han podido serlo. Así que defendemos y convocamos a todos a continuar trabajando por la emancipación, porque efectivamente desde la educación transformemos las subjetividades y transformemos los entornos. Colombia, como en varios países de la región, se sumarán a esta jornada latinoamericana del próximo 19 de septiembre en defensa de la educación pública de calidad, gratuita, laica y emancipadora. La Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, aquí en la capital de la República, desde hace varios meses viene desarrollando un proyecto de prácticas pedagógicas y seminarios de investigación con el objeto de fortalecer el desarrollo educativo de los estudiantes. La Normal es una escuela formadora de maestros, por lo que se busca principalmente que tengan un acercamiento a la infancia. Por eso, desde el grado 10º de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, buscan que los estudiantes desde un taller tengan la experiencia a nivel pedagógico relacionados con la danza, literatura o el arte en general. Creemos fuertemente que la investigación debe ser un componente a nivel de formación pedagógica, que la investigación no se puede quedar solamente, digamos, que en el deseo, sino que hay que llevarlo a la práctica. Entonces, ¿cuál es el ejercicio fundamental que hacemos frente al proceso investigativo? Que ellos vayan generando conciencia de cómo es su proceso de formación pedagógica y que sea proyecto de investigación desde que inician su formación pedagógica hasta que sistematizan su experiencia en grado 11. Las prácticas que realizan los estudiantes es un acercamiento hacia lo que será la vida docente y las realizan con niños de la Escuela Normal y de otras instituciones educativas. Las prácticas nos dejan bastantes experiencias, tanto en las relaciones que llevamos a cabo con los niños. Entonces, en mi primera práctica, pues tuve una población más o menos masculina. Es más difícil en trabajar, pero al mismo cabo es fructífera a la hora de su innovación. Escogí el campo de la danza. Desde chiquita he bailado, entonces se me facilitó y también fue de mi interés. Mi eje temático en un primer lugar fue la danza árabe y en segundo lugar fue la danza moderna. Entonces yo creo que al trabajar en un ámbito en el cual uno se desarrolla, le gusta y se le da, pues es más fácil poder como llevar eso a una aula de clases y trabajar con los niños.
Digamos que sería como el primer acercamiento verdadero a lo que es un aula de clase. Sí, antes existe el servicio social en muchos colegios, pero como tal una relación donde yo soy el que estoy, digamos, dando cuenta del saber que trata mi taller, y también estoy organizando cómo va a actuar cada uno de las instancias, cómo todo se va a configurar para que se transformen en una experiencia. Es un paso bastante grande. La práctica pedagógica deja experiencias de innovación del conocimiento adquirido, generando ambientes de aprendizaje para formar docentes íntegros desde los procesos comunicativos, artísticos, sociales y el desarrollo de la investigación. El segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Tarcisio Mora Godoy, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Hoy tenemos los siguientes momentos para esta intervención. El primero tiene que ver con la participación en política. Tenemos 30 candidatos a la presidencia de la República, 26 están por firmas. ¿Qué quiere decir? Que la firma suya vale y de igual manera el voto consciente nos va a decidir. Segundo momento, estamos aspirando a que tengamos un gobierno de lo social, un gobierno que se preocupe por el pueblo, pero para garantizar ese gobierno necesitamos garantizar la unidad de todos los que estamos por la paz, la unidad de los que hemos firmado acuerdos y los que queremos unas reformas de fondo. Si eso no es posible, la situación será muy difícil. Tercer momento, sobre los acuerdos. Hoy encontramos que el gobierno está incumpliendo, está demasiadamente lenta la situación en materia de los acuerdos y eso nos puede empeorar la situación. En las regiones encontramos amenazados, no cumplen con los acuerdos de FECODE, las deudas regionales aumentan y además de eso no encontramos un diálogo fluido con las autoridades regionales. El cuarto momento es el que tiene que ver con los foros. FECODE está comprometida con dos grandes eventos, el Congreso de FECODE, que va a ser en Medellín del 25 al 28 de octubre, foro o congreso muy importante porque usted, su delegación regional, va a decidir sobre temas importantes, estatuto, sistema general de participación y lo que tiene que ver con las actividades propias del movimiento sindical. Y el otro momento tiene que ver con la situación del foro por el sistema general de participación. Van a venir los alcaldes, los concejales, las autoridades regionales para que allí en ese foro podamos recoger todas sus inquietudes. A ustedes, queridos maestros, como siempre, mi felicitación. Los invitamos a que estudiemos la cartilla de FECODE, las propuestas que están saliendo de estos eventos para que FECODE tenga una propuesta del estatuto único para todos los docentes colombianos. Un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. En Colombia, mientras más se habla de democracia, más se manipulan los mecanismos de participación ciudadana. Ayer fueron las consultas, hoy le toca a la inscripción por firmas. En Colombia, en vez de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y decisión, se están desconociendo y manipulando según los intereses del poder político y económico. Primero fueron las consultas, ahora es el recurso de las firmas para avalar candidaturas, que si es legal, ético o legítimo, se abre el debate. Con el tiempo, los mismos partidos constituidos han utilizado las firmas porque la ley no lo prohíbe, porque si una campaña arranca con firmas, empieza a hacer campaña antes de que se autorice por la ley el periodo de campañas. Entonces se empieza a crear una desventaja entre los que van con firmas, que están ya haciendo una campaña política y los que no, y por eso se ha generado una tendencia a que todos los que quieren desde ya mover una campaña se lanzan a una recolección de firmas. ¿Cuál es el juego de las firmas? Hemos visto candidatos que empiezan a recoger firmas ciudadanas para inscribirse como candidatos independientes y terminan inscritos con el aval de un partido político. ¿Qué está en peligro con el abuso de los mecanismos de participación? Es que nadie quiere quedarse en una situación de desventaja cuando otros están haciendo ya campañas con firmas. Lo segundo es que algunos quieren alejarse de la imagen de un partido cuando este partido tiene un nivel de desprestigio importante. Pero lo que pienso yo es que la ley debería establecer, si una persona se aleja de un partido, pues sálgase del partido de una vez, no mantenga el partido para unas cosas y firmas para otras. Podríamos estar al frente de una situación de hacerle fraude a la figura que establece la postulación de candidatos por firmas, porque repito, yo no puedo aspirar a ser candidato de un partido y a la vez aspirar a ser candidato por firmas, lo cual es un contrasentido.
Yo firmo, tú firmas, él, ellos ganan y pierde solo la democracia y se acalla la voz de la ciudadanía. ¿Es esta la apuesta de democracia en Colombia? Con miras a la realización del Foro Nacional por la financiación de la educación pública y un nuevo sistema general de participaciones que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre, sectores como el de la salud, la educación, el agua y el saneamiento básico, hoy en encuentro argumentan las razones por las cuales es de vital importancia una reforma constitucional al SGP. FECODE ha venido presionando para buscar más recursos para los principales sectores sociales, los cuales cuentan con pocos recursos y malos manejos en su inversión. En el sector de la salud hay un gran déficit de los entes territoriales en la prestación, en el pago de la prestación de servicios a entidades hospitalarias y en el conjunto del sistema. Por eso es muy importante que el Sistema General de Participaciones contribuya de una manera significativa a aliviar este enorme déficit estructural desde el punto de vista financiero, porque los hospitales están padeciendo en este momento una situación de déficit generalizado que los ha llevado a cerrar muchos servicios y a muchas entidades hospitalarias les ha tocado también cerrar las puertas. Esto incide en todas las consecuencias laborales para los trabajadores de la salud, puesto que a los profesionales médicos, enfermeras y demás les pagan de manera insuficiente, de manera precaria, de manera tardía. Los departamentos y los municipios juegan un papel importante para administrar los recursos. Sin embargo, no hay un control real para evitar el desvío de dicha inversión. Por ejemplo, el sector de saneamiento básico podría estar enfrentando una crisis de salubridad. En el sentido de que de reducirse de nuevo las transferencias, de reducirse de nuevo estos capitales, volvemos a una crisis de salubridad general en el país. Ahí está el tema de La Guajira, el tema Casanare, ¿cierto? Con una crisis de agua potable y saneamiento básico. Lo que pretendemos nosotros, desde luego, es hacer unidad de acción con sindicatos de servicios públicos, con los compañeros del magisterio, FECODE, ¿sí? Una unidad de acción que busque estos objetivos, ¿cierto? Colombia es el país que tiene el 60% de los páramos que hay en el planeta, ¿cierto? Solo aquí el Sumapaz cubre 4 departamentos, ¿sí? Pero el manejo que le quieren dar es neta y exclusivamente economicista, con la visión del negocio únicamente. Los gobiernos departamentales y municipales tendrían que realizar ajustes por la caída de recursos en el Sistema General de Participación, obligando a priorizar las inversiones, generando problemas en el gasto social. Desde ayer los trabajadores estatales del país están reunidos en la capital de la República para evaluar el impacto, el cumplimiento y la implementación de los acuerdos a los que se llegaron luego de la negociación del pliego de los trabajadores públicos. La implementación de los acuerdos entre el gobierno y los trabajadores estatales en Colombia pasa por un momento álgido, porque aunque las centrales obreras han sido convocadas para hacer seguimiento a la negociación, lo cierto es que el grueso de lo acordado, la ampliación de la planta de personal en el sector público, se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato, porque el ministro de Hacienda dice que no hay plata. Plantas de personal, vemos que hay una resistencia. En segunda instancia, algunas entidades tienen que pasar por un proyecto de ley para que permita que los gastos de libre destinación se modifique su techo contemplado en la ley 617, y esto se ha convertido en una excusa de los nominadores. Por eso es que vamos a iniciar acciones jurídicas, acciones de movilización y en el Congreso de la República para que el trabajo decente se convierta en una política de gobierno, en una política de Estado, y no simplemente que en algunas entidades se amplía la planta personal, pero en la mayoría de las entidades un buen número de trabajadores continúan prestando funciones permanentes de forma deslaborizada. Aunque se reconocen avances en el proceso. El problema ha sido de recursos, que no hay los recursos para hacer la ampliación de plantas, pero ya hemos logrado en algunas entidades de que por lo menos se suspenda la 617 para poder hacer la ampliación de plantas. El cual se ha venido cumpliendo en materia salarial,
En materia de presentación de proyectos de ley al Congreso de la República, se han presentado aproximadamente 8 proyectos de ley para ratificar 3 convenios de la OIT, un proyecto de ley de carrera administrativa especial para el sector de la salud, un proyecto de ley de pensión especial para el personal de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, proyecto de ley especial de carrera en ciencia y tecnología. Y digamos que se han venido produciendo adicionalmente algunas otras circulares y decretos que en cumplimiento del acuerdo estatal. Lo cierto es que se avecinan movilizaciones porque vale recordar que al sector estatal se le ha hecho conejo con los pliegos desde el 2013. Se avanza en estudios, diagnósticos, pero la implementación se frena con la anunciada austeridad del gobierno. Una austeridad que sigue aumentando la nómina paralela y favoreciendo la tercerización y de la misma manera arrinconando los derechos de los trabajadores. Es el momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Nuestra gratitud nuevamente por su capacidad de movilización y de lucha. Hay varios aspectos para comunicar. En primer lugar, la Federación no acepta la propuesta que ha venido desarrollando el ICPES con relación a la Central Nacional de Consultoría para poder definir el tema de las encuestas. Eso no fue un acuerdo, está por fuera de las discusiones que hemos hecho en la Comisión de Implementación y en algunos casos inclusive han citado a los maestros y a los estudiantes y no han cumplido. No aceptamos que el Centro Nacional de Consultoría esté desarrollando las encuestas. Un segundo aspecto tiene que ver con los eventos que desarrollamos en 4 regiones del Estatuto de la Profesión Docente. Ha habido una importante discusión, los maestros están presentando observaciones, les estamos señalando de que nos hagan llegar, desde luego, todas las posturas que haya para poder ir construyendo un cuerpo teórico que permita avanzar. De igual manera, el 13 de septiembre realizamos la reunión con los 13 departamentos que tienen dificultades con las primas que ha dejado de pagar el gobierno. En virtud de ellos hemos tomado 4 decisiones. La primera, cada región debe hacer una recopilación de sus documentos para entregárselo al Comité Ejecutivo de FECODE y desde luego para hacer las tareas correspondientes. En segundo lugar, vamos a hacer una jornada nacional de protesta en solidaridad con los compañeros a los que les ha arrebatado el gobierno de manera miserable, de manera irresponsable, las primas, aplicando un concepto del Consejo de Estado. En tercer lugar, estamos ya casi definiendo la fecha de una audiencia con la Procuraduría General de la Nación para que nos ayude a resolver esta situación. Y en cuarto lugar, cada región, cada departamento debe desarrollar las respectivas reclamaciones. En este sentido también queremos manifestar que el Ministerio de Educación y desafortunadamente han venido sacando una serie de decretos que atentan contra los acuerdos que hemos hecho con el gobierno. Por eso hay una reunión con la señora ministra el lunes 18 a las 9 de la mañana en el Ministerio y vamos a hacer los reclamos correspondientes. De igual manera le queremos decir que estamos convocando a un evento del Sistema General de Participaciones, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, al movimiento sindical, al movimiento social, a las organizaciones campesinas, a todos que tengan que ver con el agua potable, con la salud, con el saneamiento básico y con educación, porque tenemos que hacer una lucha de una reforma constitucional para que efectivamente pueda mejorar los recursos del Sistema General de Participaciones. Vamos a tener una reforma constitucional si empujamos con la movilización, con la lucha, con la capacidad que tenemos los ciudadanos de decir que no se roben más la plata, el presupuesto para salud, para educación, para agua potable y para saneamiento básico. Y eso es posible si los colombianos nos unificamos para defender a la sociedad, para defender a los más pobres. Un feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden que nos vemos el próximo sábado por Teleantioquia a las 7 de la mañana, 9:30 por Red Más, los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport y como es tradicional nos pueden ubicar en nuestro canal en YouTube. La invitación es para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.